Este es un mensaje del pastor Robert Carrasquillo, pastor de la iglesia New Life en la ciudad de Orlando. Esperamos que esta palabra poderosa transforme su vida y sea de bendición. Si nos quiere visitar, estamos ubicados en la 2820 North Alafaya Trail, Orlando. Nuestros servicios son los miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Nos puede visitar en nuestra página de Facebook, Iglesia New Life. Que el Señor les bendiga. Yo quiero ver tu rostro en esta mañana. Levanta tus manos, levanta tus manos. Dile al Señor, yo quiero verte en mi vida. Yo quiero ver que operes en mi vida en esta mañana. Yo quiero ver que la palabra que tú has declarado para mí será hecha en esta mañana. Levanta tu mano. ¿Quién está necesitado? Yo estoy necesitada del Señor. Yo necesito su sanidad en esta mañana y así lo he declarado para mi vida y así lo he recibido. ¿Qué tú necesitas en esta mañana? Levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, yo necesito de ti. Espíritu Santo, obra en mi vida en esta mañana. Obra a mi favor en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a recibir la paz que necesitas. Comienza a recibir, el Señor comienza a operar en tu vida en esta hora. En esta hora, si tú le permites que Él comience a trabajar, Él lo va a hacer. Si tú abres la puerta de cada detalle de tu corazón, de cada detalle de tu alma, allí Él va a comenzar a trabajar. Abre y dile al Señor, abre tu boca. Dile al Señor, yo quiero tu paz. Yo quiero tu sanidad en esta mañana. Yo la recibo por el poder de tu gloria, porque tú eres más poderoso, más poderoso, más poderoso. Tú eres el fuerte, Señor. Tú peleas por mí. Levántale alabanza, levántale adoración y dile, yo creo en ti. Yo creo en ti. Dilo conmigo. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Somos imperfectos. Ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Clama a Él. A tu nombre clamaré. En ti mis ojos descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¿Cuántos le pertenecen? Yo le pertenezco a Él. Dile, yo te pertenezco, Jesús. Tu gracia abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Decláralo a tu favor. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Él no cambia. A tu nombre claro.
díselo. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Dale tu mejor adoración, dale tu mejor adoración. Hemos rendido nuestro corazón en esta mañana a ti, oh Dios. Tú eres quien merece toda exaltación. Dale ese aplauso más fuerte a Él, porque Él es quien se lo merece. Recibe toda gloria, porque tú eres todopoderoso. Tú eres Rey de reyes, Señor de señores. Así mismo puesto en pie, dígale al Señor: no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. ¿En quién podremos tener nosotros esperanza si no es en el Dios, en el Rey de reyes, Señor de señores? En aquel que lo nombramos gloria al Señor, y dice la palabra que inclina sus oídos para ver su santo. Aquel que le decimos gloria a Dios, la rosa de Sarón, el lirio de los valles. A quien que le mencionamos y le llamamos por su nombre y le decimos: tú eres el lucero de la mañana. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin. El solo declararle a Dios: tú eres el principio y el fin, le estamos diciendo a Dios: tú eres el todo para mí. Antes que tú, ninguno. Después que tú, ninguno. Porque tú eres el todo, Dios. Repita conmigo: Dios, tú eres el todo. Dios, tú eres el todo. Señor, te doy gracias en esta mañana, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias por este rato, mi Dios, que tenemos, Señor, para desconectarnos de todo, Señor, y conectarnos contigo, mi Dios, a través de la adoración, a través de la alabanza. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre, siempre, siempre es tu misericordia. Den un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios. Voy a presentar a la predicadora de esta mañana, que el Señor nos ha enviado una cita para hablar y ministrar a nuestras vidas, como lo hace cada domingo, cada día, cada hora, cada miércoles, porque cuando tenemos mente en el Espíritu, corazón en el Espíritu, Él ministra nuestras vidas en cada segundo. Amén. Pero quiero darle las gracias y un fuerte aplauso a cada dama que se presentó ayer, se personó a este lugar, recibieron su bendición. Amén. Fue un tiempo para la gloria y la honra del Señor, de sanidad, de restauración, de compartir, de adorar, de alabar. Y le doy gracias al Señor y todos los participantes, tanto de la adoración, de la danza, a la predicadora, a María también, que nos trajo una excelente conferencia. Gracias, gracias, porque eso es lo que hace el Señor. Une las redes para que entre todos podamos funcionar como cuerpo y podamos ser bendecidos de la manera en que fuimos bendecidas el día de ayer. Yo espero que esos corazones sigan trabajando con ese mensaje de sanidad, ese mensaje profético de cambio que el Señor quiere en nuestras vidas, y que podamos continuar esta jornada y este peregrinaje que el Señor tiene para nosotras. Amén. Esto es de valientes. Amén. Esto no es de perfecto. Este es el que persevera, el que se mantiene ahí, en el nombre del Señor. Ahora le pido, porque el Señor continuó con esta campaña y le plació que nuestra reverenda Lisette Acosta esté hoy con nosotros, y yo sé que el Señor la ha estado ministrando y me agradó mucho porque ella compartió conmigo el mensaje y María lo confirmó en su enseñanza, y yo sé que el Señor la va a usar con la palabra en este día. Pasa por aquí, mi amada hermana. Póngase de pie, hagamos una oración. Señor Padre de la gloria, Padre amado, Padre eterno, creemos, entendemos, Señor, y reconocemos, Padre,
que en el día de hoy tú nos estás ministrando desde la adoración, desde que entramos por estas puertas, Señor. Hoy te presentamos la predicadora. A ti te plació que ella estuviera en este lugar, porque mensajes has traído a través de ella, como has hecho a través de los profetas, Padre, a traernos palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra que edifique a nuestras vidas, y que no salgamos hoy como llegamos, sino transformados en ti, creyendo, Padre del cielo, que tu trabajo está haciendo en nosotros para que menguemos nosotros y crezcas tú. Bendícela de una manera especial, calma sus emociones, calma su mente, y que tu Espíritu Santo la tome de una manera especial, para que hoy, Señor, tu palabra sea cumplida en este lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden sentarse, por favor. Le quiero dar las gracias primeramente al pastor Robert, a su bella esposa, mi amada amiga Alexandra, por la invitación. Siempre para mí es un gozo estar con ustedes. La verdad es que a mí me encanta predicar, me encanta especialmente la enseñanza. Y el predicar es un medio también para enseñar. Quiero también darle las gracias al grupo de adoración en esta mañana. Gracias por llevarnos delante de la presencia del Señor para adorarle. Es el trabajo de la persona que dirige la adoración es un trabajo serio, porque nos está preparando el ambiente para que el pueblo pueda ir delante de la presencia del Señor, a alabarle y adorarle mediante la música, porque nuestra adoración a Dios es constante. Y la música es uno de los medios que el Señor le plació regalarnos para poder expresar nuestra adoración. Las ofrendas es otra forma de alabar a Dios. La predicación es una forma también de alabar a Dios. Y nos gozamos en esta mañana con todo lo que el Señor ha estado haciendo en este servicio hasta este momento. En particular, la última alabanza me agradó mucho porque, primero, que nunca la había escuchado de esa forma, ahí media merenguea. Y también que es la alabanza favorita de mi mamá. Siempre que la escucho, la veo a ella, me acuerdo en una ocasión en particular, después de haber estado, hace 6 años atrás, después de haber estado hospitalizada por casi 2 meses, llegamos a la casa del hospital y ella estaba acostada en el sofá y estaba bastante débil. Y esta fue la alabanza que ella cantó. Y cada vez que la escucho siempre me da muchos sentimientos, porque pienso en mi mamá. El día que mi mamá no esté conmigo, yo creo que no voy a poder cantar la canción por un tiempito. Que Dios me la cuide. A propósito, mami está en casa, gracias al Señor. Para ustedes, las damas que estuvieron orando por ella, ustedes saben que mis padres siempre me acompañan cuando yo voy a predicar a donde sea. Estoy aún en ocasiones que he ido a predicar en iglesias americanas, ellos vienen conmigo también, siempre me acompañan. Ellos estaban muy tristes de no poder estar aquí en esta mañana. Mami apenas salió del hospital ayer y por eso es que no pudieron unirse, pero les mandan muchos saludos de parte de ellos y siempre oran por esta iglesia y los recuerdan con mucho cariño. Ellos aquí se sienten como en su casa. Uno de los temas que estuvimos tocando en el día de ayer, en el retiro de las damas, es el tema de la obediencia. Todos podemos estar de acuerdo que la obediencia es un factor crítico y vital para la sobrevivencia de la humanidad. Una sociedad que no practica la obediencia se le llama anarquía, ¿correcto?
También se puede considerar caos, una sociedad sin orden. En el retiro ayer, la hermana María, estuvo hablando de la obediencia en el contexto de cómo nosotros, los solteros, las solteras, somos obedientes a Dios en esa situación de ser soltero o viuda o divorciada, lo que sea. Y les decía también yo a las damas que la sanidad facilita la obediencia. Es difícil serle obediente a Dios cuando uno no está sano. Para la iglesia temprana, la obediencia fue clave. No hubiera habido forma de que la iglesia sobreviviera, la iglesia temprana sobreviviera sin que los cristianos fuesen obedientes. O sea, si los cristianos primero, los discípulos de Jesús, los que le siguieron a Jesús y todo ese grupo, los apóstoles y todo ese grupo de personas que compusieron la iglesia temprana, si no lo hubiesen sido fieles y obedientes a Jesús, de ninguna forma la iglesia temprana hubiese sobrevivido. No hubiera sido posible. Especialmente porque la iglesia temprana comenzó una etapa en la vida del pueblo de Dios en la que fueron perseguidos por sus creencias. A los judíos ciertamente fueron perseguidos, pero no fue por su creencia. La iglesia fue perseguida por aclamar el nombre de Jesús específicamente. Y dentro de la persecución, si no llega a ser por la obediencia de la iglesia, there's no way que la iglesia hubiese sobrevivido. La persecución que experimentó y continúa experimentando hasta el día de hoy. Vamos a hablar de eso en un momentito. A propósito, un paréntesis, perdonen que lo quise mencionar antes y se me olvidó. Le comentaba a Alexandra que recibí de CNN una notificación que hubo un terremoto en Ecuador anoche. Hasta el momento, 233 personas han muerto hasta el momento y se espera que ese nombre continúe subiendo. Hay como 1,500 personas que han sido heridas. No sé, seguramente habrán personas que no han encontrado. Así que, por favor, elevemos una oración, hermanos, por el pueblo de Ecuador. Si ustedes conocen alguna familia ecuatoriana, denle una llamadita a esa persona y sencillamente déjenle saber que están presentes, que están ahí con ellos y que están orando por ellos. Vamos a tomar un minutito por lo menos para elevar una oración por el pueblo de Ecuador. Señor, como dice el Salmo 46, no importa aún en medio aunque la tierra tiemble, ciertamente tú sigues siendo Dios, Señor, y nada a ti te toma de sorpresa. Confiamos, Señor, en que tú estás en esa situación, Señor, que tú estás presente aún en medio de la muerte, Señor. Tú estás presente con las personas que han perdido a seres queridos, que han perdido familiares, que han perdido todas sus cosas materiales. Las personas que han sido heridas por este terremoto, Señor, sabemos que tú estás con ellos. Te pedimos, Señor, por las personas que van a venir, ya sea del mismo Ecuador, de otros países en Sudamérica, de los Estados Unidos o algún otro país, Señor, de las personas que han de ir a esta área para servir de ayuda, Señor, por la Cruz Roja y por otras organizaciones que se prestan para esto, para ayudar al necesitado en medio de la crisis. Te damos gracias por estas organizaciones y te pedimos, Señor, que tú seas con ellos, que tú los guardes, que tú los lleves con bien, Señor, que tú les des sabiduría, que en estos momentos, Señor, cuando hay tanta necesidad en este lugar, Padre, que otras personas puedan levantarse y acudir a la ayuda de los que lo necesitan, Señor. Continúa obrando en este lugar, Señor. Mueve a tu iglesia, que tu iglesia pueda resplandecer porque estuvo presente en medio de la necesidad, Señor. Mueve a tu iglesia en ese lugar, Padre. Que se conozca a tu iglesia por el amor que ha brindado
a los necesitados en este momento de crisis, Señor. Que tu iglesia se conozca por eso, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu presencia en todo momento, aún en medio de terremotos, Señor. Te alabamos y te decimos gracias. Amén. Amén. El texto que vamos a estar viendo en esta mañana vamos a estar hablando de Hechos. En el capítulo 5, los versículos del 25 al 32, vamos a ver qué nos dice este texto acerca de la obediencia y acerca de cómo la obediencia ayudó a la iglesia temprana a mantenerse fiel y a continuar un grupo tan pequeño. Piensen en un grupo tan pequeño y el impacto que tuvo este grupo de mujeres y hombres en la iglesia temprana. Y hoy día seguimos sintiendo el impacto de su trabajo. Vamos a ver qué nos dice este texto acerca de la obediencia. Antes de llegar al texto, quiero darles unos breves detalles, unos detalles en general del libro de los Hechos para que entendamos cuál es el propósito de este libro y cómo este texto cae dentro de ese propósito. El libro de los Hechos, piensen conmigo, el libro de los Hechos, tenemos los 4 evangelios, tenemos las cartas de Pablo y las cartas generales y luego el Apocalipsis. El libro de los Hechos tiene una labor bien crítica dentro del el canon del Nuevo Testamento, de los libros del Nuevo Testamento, porque Hechos es como un puente entre la vida de Cristo y la vida de la iglesia. En particular, Hechos, como fue escrito por el mismo autor del tercer evangelio, del evangelio según San Lucas. Hechos fue escrito por Lucas y hay el bosquejo en general del libro de los Hechos es bien parecido al esquema del evangelio de San Lucas. Y eso Lucas lo hace a propósito. Lo hace a propósito para demostrar que la vida de la iglesia representa la vida de Cristo. Es parte del propósito de lo que Lucas está haciendo en escribir un recuento de la vida de la iglesia en el mismo esquema de la vida de Jesús. Nosotros, como seguidores de Jesús, se supone que estemos viviendo la vida como Jesús la vivió. Entonces, Lucas presenta el libro de los Hechos de esa forma. También nos explica cómo la iglesia se expande. El libro de los Hechos, si hubiésemos pasado de los evangelios a las cartas de Pablo, supongamos que de Juan brinquemos a Romanos y no tengamos a Hechos entre medio, no hubiésemos tenido la historia de cómo se desarrolla la iglesia. Y ha sido muy útil tener la historia por razones prácticas, de ver cómo la iglesia se desarrolló en esos tempranos tiempos. También tenemos un recuento de las prácticas que ejercieron la iglesia primitiva, la iglesia temprana. Así que nos explica, nos da como una ventana en ese tiempo de cuando la iglesia se está desarrollando. Así que el libro de los Hechos es un libro bien crítico dentro de la historia de la historia de salvación en toda la Biblia. El bosquejo del libro de los Hechos está resumido en Hechos 1:8. Muchos de ustedes conocen ese texto, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, eso es cuando los discípulos le preguntan a Jesús, bueno, ahora es que va a pasar lo que nosotros hemos estado esperando, ahora es que se va a cumplir, ahora es que viene, el reino de Dios va a estar establecido en la tierra. Y Jesús le dice, eso a ustedes no les importa, eso a ustedes no les incumbe, lo que les incumbe a ustedes es, y entonces Él le dice estas palabras, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos díganlo conmigo, ¿dónde? En Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues si ustedes ven la geografía del libro de los Hechos, ¿dónde usted cree que empieza a moverse la iglesia? Jerusalén, correcto. ¿Y dónde le sigue después? Judea, precisamente. Y luego de eso, así es, y hasta que llega a los confines de la tierra. Así que 1:8 nos presenta un bosquejo del libro de los Hechos. Justamente como Jesús le dice a los discípulos, así mismo ocurre el movimiento de la iglesia temprana. Antes de llegar al texto también vamos a ver cómo hemos visto la obediencia hasta este momento. Esta es el texto que vamos a leer en esta mañana. Es la segunda vez que los apóstoles son arrestados. En la primera ocasión, cuando los arrestaron, y a propósito, en cada ocasión they were beat up. ¿Cómo se dice beat up en español? Mi madre. Fueron golpeados en ambas ocasiones. La primera vez, el concilio y el sumo sacerdote y los oficiales le dicen no del gobierno romano, sino del pueblo judío. Le dicen a los apóstoles que no hablaran ni enseñaran más en este nombre, en el nombre de Jesús. Y dice en el capítulo 4 del 18 al 29, dice, mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que obedecer a Dios. Claramente ellos sabían la respuesta de esa pregunta. Ellos sabían que su obediencia tenía que ser a Dios. En otras palabras, ¿qué tú harías? Le están diciendo Pedro y Juan. ¿Qué ustedes harían? ¿Ustedes van a obedecer a Dios o ustedes van a obedecer al ser humano? De igual forma, pues ahí tienes la respuesta. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a obedecerle a Dios. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Lo que había acontecido es que este hombre había sido sanado mediante la palabra de Pedro, mediante el poder del Espíritu Santo, pero mediante la palabra de Pedro. Y ellos le dicen, no digan más, no hablen más de este nombre. Dejen de mencionar este nombre de Jesús. Ese era el problema, era el nombre de Jesús. Ellos salen de ahí cuando van a la iglesia y le dicen a la iglesia, esto fue lo que le pasó, esto fue lo que nos pasó y esto fue lo que nos dijo el concilio y el sumo sacerdote, que no habláramos más de este nombre. Ellos oran para que el Señor les dé valentía y coraje para predicar aún más ese nombre. Vemos ya cómo se va desarrollando el tema de la obediencia dentro de la iglesia temprana. Pues claramente fueron arrestados de nuevo. O sea, si los oficiales le dicen no prediquen en este nombre y ellos siguen predicando en ese nombre, yo creo que ya se lo esperaban. Pues claramente fueron arrestados de nuevo. Pero en esta ocasión, cuando fueron arrestados, un ángel, y esta es una de las ocasiones en que un ángel, por lo menos 3 veces en el libro de los Hechos, vemos que un ángel tiene parte cuando los apóstoles están en prisión. Y esta es la primera vez que lo vemos. Un ángel va y no es nada muy dramático, es una escena bien tranquilita. El ángel va, lo saca de la cárcel y les dice el ángel, ahora estoy en el capítulo 5, los versículos 20 y 21. El ángel del 19 al 21 y luego el 25. Un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, fíjense bien, nada dramático, ¿eh? Todo una escena bien tranquilita. El ángel abrió las puertas y le dijo, váyanse. Eso fue todo. No fue un no fue un terremoto ni nada, sino bien tranquilito.
abrió la puerta y váyanse y prediquen, le dice el ángel. Y puestos de pie en el templo, hablad a todo el pueblo el mensaje de esta vida, vida con V mayúscula. Entonces miren cómo Lucas, la forma en que Lucas lo escribe, y by the way, en el Evangelio de Lucas vemos que Lucas hace esto con mucha frecuencia. Lo hace en especial al principio con la vida de José, el esposo de María. Y Lucas escribe, entonces el ángel le dijo a José que hiciera tal cosa y José hizo tal cosa. Y la forma que Lucas lo escribe es demostrando que tal como el ángel lo dijo, así precisamente lo hizo José. Así también lo hace con Elizabeth y lo hace con María. Va demostrando cómo el hijo de Dios, la hija de Dios, debe de serle obediente a Dios. Entonces, precisamente como el ángel les pidió, dice, habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. El ángel le dijo, vayan al templo y enseñen. Y ellos fueron al templo y enseñaban. Entonces, claramente cuando fueron a buscar los oficiales, fueron a la cárcel, porque como el escape no fue algo tan dramático, fue algo bien calladito, ni se habían dado cuenta los guardias que no estaban ahí los apóstoles. Ni se habían dado cuenta. Imagínense ustedes eso. Ellos fueron a abrir las puertas y cuando entraron a donde se supone que estuvieran los apóstoles, encontraron que estaba vacía, que la celda estaba vacía. Y empezaron pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Y dónde están? Y están haciéndose todas esas preguntas. Cuando llega este caballero les dice, miren, los hombres que ustedes le dijeron que no predicaran, los hombres que ustedes tenían presos, en el versículo 25, mirad, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo que el ángel les dijo que hiciera. Ellos están siendo obedientes. Lucas va preparándonos para ese tema de la obediencia. Lucas está escribiendo, piensen en esto, Lucas está escribiendo, obviamente cuando Lucas escribe ya todo esto ha pasado. Se entiende que Lucas escribe el libro de los Hechos ya más tarde en el primer siglo. Así que ya la historia hace tiempo que se acabó, o sea, la historia que él cuenta. Recuerden que Lucas, el libro de los Hechos termina con Pablo en Roma. Y se entiende que Pablo fue martirizado en el 67. Así que la historia termina en el 67. Pero Lucas está escribiendo por lo menos como 2-3 décadas más tarde. Así que la iglesia ha continuado moviéndose. La iglesia ha continuado. Lucas y la persecución ha continuado. Conocemos muy bien de historias, de la historia secular en esa área. Conocemos muy bien cómo los emperadores de ese tiempo, como Nerón y otros, persiguieron la iglesia. O sea, Lucas está escribiéndole a la iglesia, a una iglesia que está siendo perseguida. Ya no quedan apóstoles, excepto quizás Juan por algún lugar, en Éfeso seguramente. Pero los apóstoles, los grandes, ya no quedaban, ya habían sido martirizados. Lucas está escribiéndole a una iglesia jovencita, bebecita, diciéndole, pase lo que pase, aún cuando la vida suya está en peligro, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Eso es lo que Lucas está haciendo. Por eso es que Lucas nos va demostrando cómo ellos fueron fieles, cómo ellos fueron obedientes. Entonces le está diciendo a esta iglesia que es una generación nueva de creyentes. Una generación nueva de creyentes. Yo sé que no es fácil. Miren lo que pasaron los apóstoles. Aparte de lo que pasó Jesús mismo. Miren lo que pasaron los apóstoles. Pero ellos se mantenieron obedientes, ellos se mantenieron fieles. Así que de igual forma ustedes se van a mantener fieles. Okay, ahora entramos por fin al texto que vamos de esta mañana. En Hechos 5. De el 27 al 32. Esto es después del segundo arresto, después que los oficiales
se enteran de que los apóstoles estaban en el templo predicando, tal como se los dijo el ángel. Ellos van y los traen bien calladitos porque no quieren alterar al pueblo, porque el pueblo ha visto algo en ellos. Qué lindo que el testimonio de los apóstoles fue suficiente para que el pueblo se diera cuenta que ellos eran inocentes. Entonces se los traen calladitos y van delante del concilio y el sumo sacerdote. Y dice, cuando el versículo 27, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, os dimos órdenes escritas de no continuar enseñando en este nombre, estrictas. Y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Un poquito de exageración, pero alabado sea Dios, ¿verdad? Haber llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. En realidad, lo que ellos quieren decir es la sangre de este tipo. O sea, en la forma en que ellos lo están escribiendo, lo que ellos lo están presentando es así. Y ustedes pretenden hacernos a nosotros culpables por la muerte de este tipo. Mas respondió Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre resucitó de nuestros padres, resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Otro detallito del libro de Hechos es que Lucas presenta mucho de su teología en discursos en la boca de las personas, de los diferentes personajes que vemos en el libro de los Hechos. Y este es uno de los discursos que tenemos. En este caso, en la boca de Pedro, es un discurso bien pequeño, pero este es algo bien común. Lucas, el libro de los Hechos está lleno de discursos. Y vamos a ver qué razones nos da Pedro en este texto para obedecer. A propósito, la forma en que Lucas presenta el discurso está enmarcada en obediencia. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo, cuando Pedro comienza hablando en el versículo 29, dice, debemos obedecer. Y luego termina en el versículo 32 diciendo a los que obedecen. Así que el discurso en sí de Pedro está enmarcado en la palabra obediencia. Eso es algo bien común en la Biblia. ¿Okay? El incluir en un versículo o en una historia o en un pensamiento, el comenzar y terminar de la misma forma y se hace eso para enfatizar ese tema. Ok, si ustedes ven que, por ejemplo, una parábola comienza y termina con la misma frase, eso quiere decir que el escritor está enfatizando dentro de la parábola esa frase. Pues en este caso, dentro de este discurso, Lucas está enfatizando la obediencia. Porque comienza con obediencia, debemos obedecer, y termina a los que obedecen. Comienza con la misma palabra, con obediencia. El otro detalle que es importante es en el versículo 29, Pedro usa una palabra que casi siempre se le atribuye a Dios. La palabra en el griego es bien cortita, la palabra es dei. D-E-I-I. Iba a decir iota, pero I. Y la palabra significa es necesario, es necesario casi en el sentido divino. De hecho, que como dije, casi siempre se le atribuye esa palabra a Dios, porque le era necesario
refiriéndose a Dios. En otras palabras, nos demuestra el plan de Dios. Pedro está diciendo, en otras palabras, es que nosotros tenemos que obedecer. Estamos casi obligados a obedecer. En inglés se pudiera decir, we are compelled. ¿Cómo no vamos a obedecer? Tenemos que obedecer. No tenemos otro remedio, no tenemos otra alternativa. No podemos hacer otra cosa que obedecer. Eso es lo que está diciendo, ese debemos, esa frasecita debemos, la palabra esa dei, eso es lo que quiere decir. No podemos hacer otra cosa que obedecer. Así que vemos cómo comienza el discurso enfatizando la obediencia. Ahora, ¿por qué? ¿Qué razones nos da Pedro aquí para obedecer? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué en medio de todas las cosas que ellos estaban pasando, ellos continúan obedeciendo? Porque es que la primera vez que son arrestados, salen de la cárcel y siguen, y cuando les dicen que no oren y que no prediquen este nombre, salen de la cárcel y oran para más coraje y valentía para predicar ese nombre más todavía. Eso uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué lo motivaba a ellos a ser obediente, a mantenerse tan firme en medio de la persecución? Vamos a ver qué nos dice Pedro. Primero, Pedro recuerden que la otra opción, si no obedecemos a Dios, es porque estamos obedeciendo a algo más. Puede ser uno mismo, puede ser al ser humano, puede ser al gobierno, pero no es que estamos siendo desobedientes a Dios y se queda ahí como si fuese algo neutral. ¿Me explico? Cuando desobedecemos a Dios es porque estamos obedeciendo a otra cosa. O sea, siempre algo va a recibir nuestra alianza, nuestra obediencia. No es que no estamos siendo obedientes at all. Es que estamos siendo obedientes a lo incorrecto. Así que cuando usted desobedece a Dios, cuando yo desobedezco a Dios, no es que ahora no estoy obedeciendo nada porque no obedecí a Dios, sino que estoy obedeciendo a otra cosa. Siempre vamos a obedecer. La pregunta es ¿a qué o a quién? El mundo, nos dice Pedro, todo lo que se opone a Dios, busca la violencia y la muerte. O sea, si estas son mis opciones, obedecer al mundo o obedecer a Dios. El mundo busca la violencia y la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro dice, Jesús a quien ustedes mataron. ¿Qué nos inspira a nosotros obedecerles a ustedes cuando ustedes son unos criminales? Cuando ustedes mataron a Jesús. El mundo busca la violencia y la muerte. Lo vemos en el mundo. El mundo sin Dios, eso es lo que el mundo busca. El mundo es un lugar violento. Sin Dios, el mundo es un lugar violento. Pero Dios busca restaurar. Pedro dice, Dios resucitó. Aquel que ustedes mataron, Dios los resucitó. Dios busca restaurar. La intención de Dios es restaurar todo a su propósito original. Esa es la intención de Dios. Este proceso, esta salvación que nosotros tenemos, no es solamente como si fuese seguro de vida del infierno. Si para usted la salvación es un seguro de vida para no irse al infierno, se está perdiendo maravillas de lo que es la salvación. La salvación no es un seguro de vida. La salvación es vida. Entonces, no somos salvados para evitar algo, sino para vivir algo. Y eso es lo que Dios busca. Esta salvación es porque Dios busca restaurar todo. Por eso ayer estábamos hablando de la sanidad, by the way. Porque Dios busca restaurar todo a la intención original. Dios hizo una creación perfecta.
El pecado entró y dañó todo. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. La intención de Dios es regresar a esa creación perfecta. Así que Dios está buscando restaurarnos. El mundo ofrece violencia. Dios ofrece restauración. ¿A qué tú vas a obedecer? ¿Al mundo o a Dios? El mundo busca humillar y hacer el ridículo de uno. Yo sé que hay personas muy buenas y no quisiera sonar como que solamente el cristiano es bueno. No estoy diciendo eso. Lo ideal sería que la iglesia, como decía en la oración, que la iglesia se distinga por lo mucho que ama. Tristemente no es así, mis hermanos. No es así. Si fuese así, las iglesias estuviesen llenas. Pero sí entiendo que sin Dios, con Dios, aún con Dios, como vemos el ejemplo de la iglesia, muchas veces es difícil ser amable y ser generoso y bondadoso y compasivo, aún con Dios. Sin Dios se hace más difícil todavía. Y el mundo busca humillarnos. Pedro lo dice cuando les recuerda que ellos colgaron a Jesús en una cruz. Ellos pudieron haber matado a Jesús de otra forma. ¿Pero por qué lo hicieron de esa forma? Porque era la más humillante. Esa era la forma más humillante de todas las muertes, de todas las formas de ejecutar a una persona. Esa era la más humillante. Por eso lo hicieron así. Eso es lo que el mundo busca hacer. Pero Dios exalta. Dios exalta. Ahora, usted dirá, bueno, Dios exaltó a Jesús, pero nosotros no. El Salmo 8, precisamente, ese es el tema del Salmo 8. El Salmo 8, el autor está diciendo, el salmista está diciendo, cuando yo veo lo que tú has creado, cuando yo veo la naturaleza y veo los cielos y veo toda la creación y me quedo tan y tan maravillada de todo lo que tú has hecho, me tengo que preguntar, ¿por qué yo te importo? Es lo que está diciendo el salmista. ¿Cómo es que tú nos has hecho a nosotros un poquito menos que los ángeles? Que tú has exaltado al ser humano. ¿Cómo es posible que tú exaltes que tú, siendo Dios, tú que te mereces que nosotros te exaltemos a ti, tú siendo Dios todopoderoso, como cantamos ahorita, todopoderoso, ese Dios nos exalta a nosotros? How do you like them apples? Dios nos exalta a nosotros. Eso es maravilloso, hermanos, que Dios nos exalte a nosotros. O sea, tenemos que estar conscientes de esa realidad. Vamos a hablar ahorita de lo que causa cómo una autoestima baja no nos permite serle fiel a Dios y ser obedientes. Dios nos ha exaltado. Cuando tenemos una perspectiva saludable del yo, de mí misma, la obediencia se me hace más posible. Porque figúrense, si Dios le manda a usted a hacer algo y lo que usted piensa de sí mismo, de sí misma es, no, pero es que yo no puedo porque yo esto y yo lo otro y yo lo esto. Se le olvida que Dios la ha exaltado, que Dios lo ha exaltado. Entonces, ¿cómo usted le va a ser obediente si usted no se cree capaz de nada? ¿Me explico? La obediencia, una perspectiva negativa de uno mismo no facilita la obediencia. Se nos hace aún más difícil el obedecer cuando tenemos una autoestima baja. Dios nos exalta. Léanse el Salmo 8 para que vean que no lo estoy diciendo yo. Dios nos exalta. El mundo juzga y acusa.
Por eso fue que condenaron a Jesús. Pero Dios nos da arrepentimiento y perdón de pecados. Y si se pregunta, el obedecer es difícil. Dios lo sabe. Dios sabe lo poquito que somos. El Salmo 103 dice, nos ha tratado según nuestros pecados. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto de los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe, escuche bien, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que somos polvo. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa por ella, deja de ser. Si eso es lo que somos, si ese es el ser humano, que somos como polvo, pues imagínense, uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que yo obedezca? Se hace tan difícil. ¿Cómo vamos a poder obedecerte, Señor? Cuando todo se opone a esa obediencia, ¿cómo podemos obedecer? Pedro termina diciendo que Dios nos da el Espíritu Santo. Hermanos, yo sé que el concepto del Espíritu Santo, el concepto de la Trinidad es un concepto súper difícil de entender. Y yo estoy confiada en que yo jamás lo voy a entender hasta que yo vea, hasta que vea a Dios cara a cara. Que en este lado de la gloria yo nunca voy a entender el concepto de la Trinidad. Pero como quiera sí sé que una parte de la Trinidad, una Dios, o sea, una expresión de la Trinidad es el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, que vive, es la palabra, que vive en nosotros. Que nosotros, cuando Jesús le dijo, yo me voy, pero es mejor para ustedes que se vayan. Cuando dice en el Evangelio de Juan, es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque yo como hombre, yo estoy limitado a dónde puedo estar. Pero el que viene después de mí es el Consolador. Va a estar con toda la iglesia en todo lugar. Por eso Jesús le puede decir al final en Mateo, y verán que yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo es posible? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros. Podemos obedecer porque tenemos al Espíritu Santo. Y ahora, la forma en que Pedro dice que Dios le da el Espíritu, el Espíritu Santo a los que obedecen. Pareciera ser que uno tiene que obedecer primero para después recibir el Espíritu Santo. No es así, mis hermanos. No obedecemos para poder recibir el Espíritu Santo. No podemos obedecer sin el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, nada pasa hasta que llegue el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, en el capítulo 2, la iglesia está esperando. Jesús nos dijo que esperáramos. No sabemos qué estamos esperando, pero vamos a esperar. No sabemos cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, pero vamos a seguir esperando hasta que llega el Espíritu Santo. La iglesia comienza a moverse cuando llega el Espíritu Santo. Así que sin el Espíritu Santo no pasa nada. En nuestras vidas es lo mismo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser obedientes. Sin el Espíritu Santo no ocurre nada. Así que no vayan a pensar que Pedro está diciendo, obedece y Dios te va a dar el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, si obedeces es porque tienes al Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen, porque los que obedecen
claramente tienen el Espíritu Santo. La obediencia es señal de que ya tenemos el Espíritu Santo que facilita la obediencia. De otra forma, no pudiéramos ser obedientes. Hace unas semanas atrás, el domingo de resurrección, precisamente en una pequeña ciudad en Pakistán, se llama Lahore, hubo un grupo de cristianos, fueron bombardeados, murieron 72 personas en ese evento. Interesantemente, un año anterior, el domingo de resurrección, en esa misma ciudad, un grupo de cristianos fueron bombardeados. Me pregunto yo, ¿estarán estos cristianos ahí el año que viene, en el domingo de resurrección, otra vez, después que pasó esto ya 2 veces? Yo diría que sí, que ellos van a estar ahí. ¿Cómo obedecemos a Dios en circunstancias como esas? Porque déjame decirle, es fácil yo poner mi vida en riesgo. Digo, no es que sea fácil, pero es más fácil. Pero yo poner la vida de mis hijos en riesgo, oh, no. Eso fue lo que estos cristianos, ustedes que son padres, yo no soy padre, pero soy tía, y jamás me gustaría poner la vida de mis sobrinos en riesgo. Pero si quiere decir que con eso estoy demostrando la obediencia a Dios, ¿qué testimonio le estoy yo comunicando a ellos? Eso fue lo que hicieron estos cristianos en esta ciudad, que pusieron no solamente porque murieron muchos niños en ese evento, por obediencia a Dios. ¿Qué nos impulsa a ese tipo de obediencia? En resumidas cuentas, lo que nos impulsa a obedecer a Dios es el amor a Dios. Obedecemos porque le amamos. Si usted obedece a Dios por ninguna otra razón, si lo obedece porque le tiene temor, si lo obedece porque se está buscando ganar la salvación, esos no son los motivos para obedecer a Dios. Dios busca la obediencia por amor. De hecho, en una ocasión un joven fue donde Jesús y le dijo: Jesús, mira, hay tantos mandamientos que ¿cómo es posible que seamos obedientes a todos los mandamientos? De hecho, ¿cómo es posible que podamos recordar todos los mandamientos para poder ser obedientes? Olvídense de ser obedientes a todos. Yo ni me acuerdo de todos los mandamientos. ¿Cómo es posible que yo pueda ser obediente a lo que yo ni me acuerdo ni sé? Hay una forma más sencilla, hay una forma más simple que esto. Y Jesús le dice, fíjate, precisamente sí la hay. Ama a Dios con todo lo que eres, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. En eso están resumidos todos los mandamientos. O sea, nuestra obediencia está resumida en amor. En amor. Le obedecemos porque le amamos. ¿Por qué le amamos? Por todo lo que Pedro describe. Porque Dios busca salvarnos, restaurarnos, exaltarnos. Porque Dios nos ha perdonado. Porque nos ha hecho posible el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no amarle? Y como le amamos, le obedecemos. Si a ustedes se les olvida todo lo que yo dije en esta mañana, that's okay, lo más posible que sea así. Y de veras que eso no me tiene sin cuidado, porque Dios va a grabar en su corazón lo que usted necesita. Pero en la parte humana, de mi parte, como pastora, esto sería lo que yo quiero que ustedes se recuerden. La obediencia es impulsada por el amor a Dios. La obediencia
es impulsada por amor a Dios. Yo le obedezco porque lo amo. Y cuando mi obediencia es motivada por ese amor, es bien diferente. Es bien diferente a la obediencia que viene por necesidad, por obligación, por miedo. Dios busca, sobre todo, que le amemos. Y en nuestro amor le obedecemos. Oremos. Gracias, Padre, por las millones de razones que tenemos, Señor, para darte gracias, para exaltar tu nombre, para alabarte, Señor. Las millones de formas en que tú nos bendices día a día. Muchas de ellas, Señor, pasan desapercibidas porque son tantas y tantas y tantas, Señor, que no podemos reconocerlas todas. Tú eres un Dios bueno, Señor, y cuando pensamos en todas esas cosas, como decía el salmista, pensamos, wow, ¿cómo es que tú te preocupas tanto por nosotros? Y entonces, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no entregarnos, Señor? ¿Cómo no decir, somos tuyos, somos tuyas? Solo tú te mereces, Señor, nuestra alianza. Solo tú te mereces nuestra obediencia. Solo tú te mereces, Señor, ese amor completo, Señor. Ayúdanos, Padre, a amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a amarte. Que ese amor se manifieste en formas, Padre, que edifiquen a tu pueblo, Señor. Como dice Primera de Juan, ¿cómo podemos amar a aquel que no vemos si no amamos al que tenemos al frente? Ayuda a tu iglesia, Señor, a reconocerse y a distinguirse por ese amor. Ese amor que nos impulsa a obedecerte. Gracias, Señor. Te amamos y sabemos que no lo hacemos de forma perfecta. Sabemos que día a día caemos, que día a día fallamos. Pero gracias, Padre, porque tú eres un Dios lleno de compasión y misericordia. Y día a día, Señor, sabemos que tú nos recoges. Sabemos que tú nos sigues buscando. Sabemos que tú no te das por vencido en nosotros, Señor. Que tú no te rindes, Señor. Y por eso te damos gracias. Así que día a día, Señor, te pedimos que nos des todo lo que necesitemos para hacerte fiel, para obedecerte y sobre todo para amarte. En el nombre poderoso de Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Queremos darle gracias, ¿verdad?, por la palabra a Lisette, bendito Dios, donde definitivamente, ¿verdad?, podemos entender que Dios bendice cuando somos obedientes. La fidelidad a Dios, Dios la honra. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué lindo uno ver, ¿verdad?, el ejemplo de la iglesia primitiva, que en las situaciones tan difíciles como estaban, ellos decidieron obedecer a Dios. Así que, iglesia, estamos llamados a, sobre todas las cosas, a levantarnos y primero honrar a Dios con nuestras vidas, con la obediencia de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios nos ha de bendecir a nosotros, bendito Dios. Así que, Lisette, gracias por esa palabra predicada. Y yo quiero, nosotros siempre decimos que siempre lo bueno se celebra, ¿verdad? Y yo quiero decir, el jueves hubo una celebración, ¿verdad?, en el Seminario Teológico Asbury, donde nuestra hermana Lisette Acosta es la directora del programa latino, donde se celebraron 15 años. 15 años que el programa latino se estableció en la universidad, aquí cerquita, cerca del Valencia College, el Seminario Teológico de Asbury. Celebramos los 15 años. Tuvimos una actividad tremenda el jueves, ¿verdad? Una comida
donde nos recibieron y después hubo un mensaje y se celebró, ¿verdad?, los 15 años. Y yo le digo algo, iglesia, hay áreas en nuestras vidas que nosotros tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar por lugares como el programa Latinos de Asbury, donde permite que nosotros como hispanos podamos llegar a estos lugares, estudiar la palabra, ¿verdad?, y recibir esta enseñanza, esta dirección teológica, ¿verdad?, en un seminario que habla nuestro idioma. Así que en sus oraciones vamos a orar por el programa de Asbury, el programa latino, también el programa americano, ¿verdad? Y vamos a seguir orando por nuestra hermana Lisette, ¿verdad? Que por ¿cuántos años Lisette ha sido directora? Por 10 años ha sido la directora del programa y en este momento está terminando, ¿verdad?, ya su programa de doctorado, ¿verdad? Ya faltan 2 añitos más, así que les queda un ratito, pero qué bueno ver en nuestra comunidad hispana, ¿verdad?, mujeres, hombres de Dios preparándose, ¿verdad?, para luego bendecirnos. Así que nuestro hermano Omar ya comenzó, ya pasó su primer año, ¿verdad?, en el sistema de educación, ¿verdad?, de Asbury, y ya comenzó su segundo año y vemos, ¿verdad?, y vemos el impacto. La pastora tuvo 4 años en el programa también, así que vemos el fruto, hermano, de la preparación teológica, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por tener estas oportunidades. Así que en este momento quiero hacer los anuncios. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico de 7 a 8 de la noche, miércoles de 7 a 8 nuestro estudio bíblico, y el próximo domingo a las 11 de la mañana vamos a estar, ¿verdad?, adorando al Señor en nuestro culto de adoración evangelístico de domingo. Así que vamos a ponernos en pies en este momento. Le damos gracias al Señor porque tuvimos una semana hermosa donde ayer 30 damas, tuvimos ayer 30 damas en la actividad de ayer. Muchas de ellas fueron damas invitadas, así que qué bueno que lo disfrutamos, qué bueno que logramos adorar, ¿verdad?, a través de nuestras hermanas María y Lisette, que ayer nos trajeron la palabra. Y le damos gracias a Dios por tener estas oportunidades, ¿verdad?, de crecer en el Señor. Así que, iglesia, el miércoles a las 7 de la noche nos damos cita, nuestro estudio. Estamos estudiando los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Así que continuamos este miércoles con los estudios y el próximo domingo donde estaremos adorando el nombre del Señor. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios. Te doy gracias, Señor, por este momento, Señor, que nos has dado, Señor, de llegar a tu casa, Señor, de honrarte, adorarte, Señor, de poder escuchar tu palabra, mi Dios. Gracias por la palabra predicada, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que ha sido hablada a través de la obediencia, Señor. Que nosotros entendamos que la prioridad de nuestra vida es obedecer, y obedecemos a Dios porque le amamos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor. Guárdanos en el camino, Señor. Permite que esta semana sea una semana de victoria, Señor, donde continuemos recibiendo buenas noticias, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Y el pueblo de Dios dice: Dios le bendiga, Dios le guarde, quedan despedidos.